David, enhorabuena, congratulaciones para ganar el primer premio de lo Healthy Skepticism Film Festival. Te voy a leer la motivación que ha escrito el juzgado para premiar tu cortometraje Marcianos. Entonces, segundo, que la tengo aquí en mi ordenador. A ver. Marcianos es una representación emocionante y humanista sobre la importancia y el precio de la empatía en tiempos de la COVID-19. El cortometraje desenmascara la cotidianidad del deseo y la vuelve impactante. La dirección segura y la actuación madura de los protagonistas ponen claramente de relieve la pregunta: ¿la cara humana es alguna vez completamente visible? ¿Que te reconoces tú mismo y tu película en esa motivación? Sí, sí, lo que no sé yo, la respuesta a esa pregunta, no sé si la tengo. No sé si la tengo. Realmente, o sea, yo, a ver, el tema de que el enfermo de COVID que está, digamos, consciente de sus últimos días y tal, y que pregunte si, o le hace la petición a la enfermera, ¿no? De que quiere ver una cara antes de morir, para mí es la clave de todo el corto, ¿no? Es decir, es como una persona que está en sus últimos días quiere volver a lo que pasaba antes de estar enfermo, ¿no? Porque lo que él ve allí en el hospital son todo extraño, gente extraña, camuflados, por decir una forma, ¿no? Con esos trajes. Y no sé, hay muchas cosas que se podían pedir cuando uno está a punto de morir, pero me parecía muy bonito, ¿no? Que sea una cosa tan básica como ver una cara, que es a lo que estás acostumbrado desde que naces hasta que te mueres. Y esta persona en concreto, pues, es lo que echaba de menos, ¿no? Supongo que a ver, es un cortometraje y que cuenta un momento concreto, ¿no? Evidentemente echará de menos a su familia, hablar con su familia, pero entiendo que es el último momento, lo último que uno desea. Me parecía muy bonito que fuese ver simplemente a un ser como tú, ¿no? A un ser humano y no a una persona absolutamente, pues eso, tapada, con mascarilla y todo lo que se tenían que poner por el tema de la enfermedad, evidentemente. Claro. Y el tema de la película, o sea, la experiencia del protagonista con la COVID-19 y también con el cáncer, porque el protagonista también tiene Sí. cáncer de pulmón. ¿Tiene algo que ver con tu experiencia personal? No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, no he vivido nada parecido a lo que ocurre en la historia, por suerte. Cuando yo empecé a pensar en la historia, bueno, a todos nos ha influido, supongo, todo lo que esté relacionado con el mundo artístico, a la hora de expresarte, pues a todos nos ha influido mucho, seguro, todo lo que hemos vivido, ¿no? Los confinamientos, el ver todos los días los informativos, lo que ves, que te cuentan familiares de otras personas. Yo, por suerte, no lo he tenido, ¿no? Pero sí me han contado muchas experiencias. Y ha sido tan constante e intensa toda esa información que recibió que a mí me pedía el cuerpo contar una historia, pero es completamente inventada. Yo no sé si alguna persona habrá llegado a este punto. Habrá llegado a este punto y a otros muy diferentes y que serán tan emotivos y no sé, tan impactantes como este, ¿no? Pero no está inspirado en nada que me hayan contado exactamente así, ¿sabes? O sea, simplemente yo empecé a pensar qué podría una persona que está en ese último día de su vida, ¿no? Y que es consciente de ello, qué podría desear, y me surgió esa idea. Y a raíz de esa idea me empecé a inventar toda la historia. Yo no sabía si había una enfermera, si había un enfermero, si había un médico. Yo solo pensaba en el enfermo, ¿no? Y en qué podía pedir. Y a partir de ahí yo ya empecé a hilar y a inventar todo, ¿no? Entonces pero no tiene nada que ver con tu experiencia personal, pero ¿por qué elegiste en concreto el tema del COVID, que es un tema muy, muy actual? Yo creo que por lo que te comento, porque lo hice en enero del año pasado. O sea, no, perdón, en enero de este año, en 2021. Entonces, no lo hice por el tema del COVID porque de alguna manera, pues también era mi forma de que se quede en algo, en este caso en un cortometraje, en una película, pues la labor que han hecho
todas, en este caso una enfermera, pero puede extenderse a médicos, médicas y todas las personas que están relacionadas con la sanidad. Bueno, pues la labor que han hecho y lo que han tenido, las situaciones que han tenido que vivir, ¿no? Es decir, no solamente el punto de vista del enfermo, sino también me gustaba también pensar en estas, pues eso, profesionales que han vivido situaciones que nunca jamás supongo que imaginarían que iban a vivir, ¿no? Sí, y de hecho, sí, se ve sobre todo en el final, ¿no? Esas dos manos juntas, como está también el punto de vista, están los dos puntos de vista, o sea, lo del paciente y lo de la enfermera, los dos juntos. Sí, o sea, a mí, por ejemplo, hay un momento del cortometraje que es cuando ella rompe a llorar en el coche. Para mí es así, yo me acuerdo cuando lo hablaba con Oti, que se llama Oti Manzano, la actriz, yo para mí ese momento de llorar simbolizaba, claro, hay que irse al momento en el que yo lo rodé, ¿no? Estamos hablando de aquí en España, en enero de 2021, a punto de empezar la tercera ola, veníamos de los peores momentos que habíamos vivido aquí en España, y para mí era como el momento en el que tú ya, después de tantas situaciones que has vivido, tantas cosas tan fuertes que has tenido que vivir, al final explotas, ¿sabes? Y en ese momento era su desahogo, era llorar, y eso era lo que yo quería contar en este corto, ¿no? Que estas personas han vivido situaciones muy, muy difíciles y que le han influido a nivel personal y que, pues en algún momento eso tiene que desahogarse de alguna manera. En el caso de esta enfermera, bueno, pues en soledad y llorando, ¿no? Y entonces, esa era una de las emociones que tú querías transmitir al público, me imagino, ¿no? Yo creo que sí, que un poco, sí, cierta forma, que- quería reflejar lo que han vivido las enfermeras, ¿no? Y en cierta forma también, es que se pueden hacer muchas interpretaciones, ¿no? Pero también hay algo, bueno, pues en esos familiares de esos enfermos que han perdido la vida, que en cierta forma puede ser para ellos un desahogo el pensar que ha habido personas como esta enfermera que han estado con esas personas hasta el último momento, ¿no? Y que le han ayudado, ¿no? A sobrellevar todo, ¿no? Era un poco mi idea, un poco eso, un corto dirigido a los profesionales de la sanidad y también, ¿por qué no?, a los familiares que han perdido personas, ¿no? Por el tema del COVID. El tema, y lo último, el tema de, por ejemplo, del cáncer, que también comenta, sí es verdad que lo del cáncer en este personaje era por una cuestión de justificar un poco que estaba en su último momento. Es decir, estuvimos ahí hablando, me acuerdo, con el médico que precisamente sale, el médico que hace que es médico, el médico que hace de médico, que es médico. Bueno, pues hablándolo con él, llegamos a esa conclusión de que debía tener cáncer para que él fuera muy consciente de que estaba ya en su último momento y que estaba y que fuera consciente de ello, ¿no? En conciencia, es decir, que tuviera conciencia de ello. Pero para mí el tema el corto es COVID, ¿sabes? Es más, el tema del cáncer un poco, bueno, pues una ayuda para hacer más creíble la situación. Sí. Y en eso, entonces, por ejemplo, el sonido y la música, ¿qué importancia han tenido en el transmitir todas esas emociones y al público y tus ideas? Pues mira, la música es casi ausente, es decir, no hay casi música. Mm. Supongo que te referirás a la parte en la cuando los profesionales, bueno, el enfermero, médico, se meten en la zona COVID, se meten y se cierra la puerta, ¿no? Y sale el título. Y ahí como que entramos con esos efectos de sonido, entramos pues en eso, entramos digamos en lo que el enfermo puede estar percibiendo, que es que estás en una nebulosa, no sé cómo llamarlo, estás como en otro mundo y un poco le quise dar, ahí está relacionado con el título del corto. Mm. Para mí el tema, me lo ha preguntado mucha gente, ¿por qué marcianos? Cuando yo escuchaba los testimonios de muchos enfermos que han superado la enfermedad, muchos decían que ellos apenas recuerdan, ¿no?, lo que se ocurrió, unos más, otros menos, evidentemente, según la gravedad, pero los que estuvieron muy graves y lo superaron, decían que lo único que recordaban era como que estaban en un mundo que no entendía y solamente veían gente que parecían marcianos, o sea, literalmente con esas palabras, ¿no?
son muchas cosas que yo he ido viendo y a mí me ha ido formando la historia, ¿no? Entonces, esa música que yo utilizo, que son efectos, más que música, son como efectos de sonido, era un poco reflejar eso, era una licencia cinematográfica, ¿no? Incluso cuando ellos van, que van por ese pasillo profundo y van, parecen como tres astronautas, ¿no? Como si fueran a hacer una operación, no sé, que van a viajar a la luna o algo, ¿no? Era un poco una licencia cinematográfica para, bueno, pues para reflejar las sensaciones que han podido tener esas personas que han sufrido el COVID, ¿no? Que de pronto están allí. Además, la mirada del enfermo que está viendo y no sabe muy bien de esto que es, ¿no? En fin, y el sonido, es básicamente el sonido que yo pongo fuera de lo que es el sonido de un hospital es ese, ¿no? Que es artificial, que lo hemos creado nosotros para el cortometraje. Y siempre estuvo el debate, que era un debate que no tenía mucho debate porque yo lo tenía muy claro, ¿no? Que era si utilizar o no música para acompañar ciertos momentos de la historia, el momento en el que ella se destapa, ¿no? Y tal, pues lo puedes poner con un piano, lo puedes poner con una música, pero creo que estaríamos hablando de algo que para mí sería como una corrupción, sería corromper completamente las posibilidades dramáticas del corto, que ya de por sí las imágenes ya te transmiten mucho y no necesitan ninguna música. Es decir, el debate era que había ausencia de música y no podía poner música, no debía de poner música, las imágenes tenían suficiente fuerza, no necesitaban ningún apoyo. Sí. Y también pero había el respiro, ¿no? del paciente, que era muy fuerte y Sí, le daba como un ritmo, ¿no? sí, es verdad, cierto, cierto, es verdad. Eso también ayudaba a meterse, ¿no? Pues en ese ambiente, ¿no? Un poco de extraterrestre, ¿no? Un poco, no extraterrestre, sino, pues eso. Sí, eso a mí también me gustaba mucho, ¿no? Al principio no lo tenía cuando yo escribía el guión, o sea, pero luego cuando ya ruedas y ya escuchas al actor y tal, es verdad que a mí me gustaba darle ese ritmillo y además ese ritmo, ahí lleva mucha razón, cambia según qué momento emotivo de la historia, ¿no? Es decir, la forma de expresarse él, cuando él empieza a ver cómo ella se destapa y eso le provoca a él una satisfacción, eso también se ve en el ritmo, ¿no? De esa respiración, que es un elemento más a nivel narrativo, ¿no? Sí. Y entonces hablaste con gente que había tenido el COVID y había estado también en el hospital, o sea, todo eso formó parte del trabajo de preparación de del corto, ¿no? Sí, aunque no demasiado. He de decir que no demasiado. Yo no sé si por las circunstancias, ¿sabes? De cómo lo hemos vivido aquí, ¿no? Que en realidad yo he visto muy poca gente. Desde que empezó todo, he visto muy pocas personas. Pero yo tengo una muy buena relación vamos, que es familiar, el médico que hace de médico, es familiar mío y cuando yo tuve ya escrita la historia, se la mandé, le dije, se llama Javier, ¿cómo me puede ayudar en esto? Entonces yo dejaba ciertos momentos de la historia, lo dejé en blanco para que él me asesorara, sobre todo en el lenguaje que utilizan los médicos, pero que yo no, de verdad, soy sincero y puede parecer malo, ¿no? Esto que digo, pero no hice un estudio de hablar con muchos enfermeros y médicos, contarme experiencias para saber. No, realmente sí con esta persona, con Javier, para que la historia fuera creíble. Es decir, los detalles de lo que veíamos en la habitación, que es un hospital real, el cómo se tenían que mover ellos, cómo tenía la actitud del enfermo también, ni muy arriba ni muy abajo. Es decir, todas esas cosas sí que es verdad que me la han dado un profesional, eso sí. Pero no tuve yo una ronda de voy a hablar con distintos hospitales a ver, eso no se ha dado el caso. Bueno, ¿y cómo se sitúa esa película en tu experiencia profesional? O sea, ahora puedes contarnos un poquito más de tú mismo y por qué decidiste ser director, dedicarte al Sí, cine y cuál es tu experiencia profesional. O sea, si puedes decirnos sí. algo más sobre tus películas antecedentes. Pues yo vengo de hace ya muchos años. Yo he trabajado, ahora mismo no me dedico al tema del cine, de hacer cine o hacer documentales, pero he vivido pues, desde el año, yo qué sé, cuando empecé a trabajar, de 2003, 2004, hasta el 2013, pues estamos hablando de 10 años así, bueno, incluso antes, 10, 15 años estuve viviendo de hacer películas,
películas cortas todas, no he hecho todavía ningún largometraje, me encantaría y es mi proyecto de futuro. He hecho muchos documentales, he tenido mi propia productora, este me parece que es el quinto cortometraje que realizo, he producido a otras personas, es decir, profesionalmente he vivido de esto durante mucho tiempo, pero bueno, aquí en España con la crisis del año 2011, 2012, la crisis que hubo a nivel cultural, bajó mucho lo que es la financiación de proyectos, era muy difícil conseguir dinero para el tipo de proyectos que nosotros hacíamos y cambié de profesión, monté un negocio de hostelería, que es lo que ahora mismo me mantiene. Y he llegado a tener 2 negocios de hostelería, pero al final vendí uno, me he quedado solo con uno para que me permita, esto ya es un poco, me permita financiar proyectos como el de Marcianos, que está financiado por mí. Es decir, yo no he contado con él. Esto fue muy rápido. O sea, esto fue una cosa que a mí se me ocurrió en noviembre y lo rodé por cuestiones de que el hospital no me exigía, sino que me sugería que lo hiciera en enero, porque era el momento que ellos veían que podíamos estar en el hospital rodando. Es decir, empecé en noviembre a escribir, lo rodé en enero y en marzo ya lo empecé a mandar a festivales. Y yo ni esperé a que me dieran dinero ni del ministerio de no sé qué, ni la Junta, ni nada, sino que mi idea un poco es, tengo mi negocio que me permite vivir y me permite financiar este tipo de proyectos. Porque me mueve, es lo que me mueve. Es decir, yo me he dedicado mucho tiempo a producir y a dirigir historias propias y de otras personas, porque me gusta, me parece un juego súper divertido, inventar historias con el objetivo de contar cosas y cambiar cosas, ¿por qué no decirlo? Es un poco pretencioso, pero a mí en el fondo yo creo que todos los que hacemos estas cosas es porque queremos cambiarlo, luego no lo conseguimos, evidentemente. Pero algo se hará, ¿no? Algún granito de arena pondremos, ¿no? Para que las cosas cambien o la gente se conciencie. Y un poco todas las historias que he hecho, distintas temáticas, pero siempre hay una intención pues de contar algo que pueda hacer a la gente pensar, ¿no? Y reflexionar. Y eso es lo que me mueve, pues jugar a contar historias. Sí, y parece que te sale muy bien. Bueno, ahí estamos. Este corto Marciano, yo la verdad que estoy muy orgulloso de él, pero sobre todo por la rapidez en lo que o sea, el equipo era de 7 8 personas, es decir, contando con los actores, es decir, una cosa mínima, es decir, de liar a gente, decirle, mira, Pablo, que es el director de foto, yo quiero hacer esta historia, tú como la ves, me encanta, venga, vamos a buscar al hospital, vamos a hacer esto. Y enseguida un ayudante, otro ayudante, otra persona de producción y poco más, porque bueno, la historia ya la has visto, es muy básica, ¿no? Todo es en una habitación y en 2 exteriores, es decir, no tiene mucho más, ¿no? Pero estoy muy orgulloso porque se hizo muy rápido, fue una producción muy básica, pero digna, yo creo que digna.